El barro todavía estaba fresco bajo sus pies. Olivia cruzó el portón oxidado del antiguo mercado municipal de San Román sin detenerse, con los talones salpicados de tierra roja y el cabello recogido en una trenza mal hecha. Caminaba descalza, como solía hacerlo de niña, como le enseñó su abuela antes de que todo cambiara. A su paso, los murmullos comenzaron como hojas arrastradas por el viento, suaves pero insistentes. «¿Y esa loca quién es?», murmuró una vendedora de tomates, sacudiendo la cabeza. «Mínimo, una mendiga», añadió un joven con delantal manchado, sin saber que sus palabras iban a quedar pegadas a su conciencia por mucho tiempo. Olivia ni los miró. Su atención estaba fija en la fachada descascarada del edificio principal, donde aún se alcanzaba a leer el letrero gastado: Mercado Popular Don Raúl. Su abuelo. Nadie en ese lugar parecía recordarlo, ni tampoco sabían que él le había dejado ese predio como única heredera, sellado por escritura pública hacía más de una década. Pero nadie reconocía su rostro. Había pasado demasiado tiempo lejos. 23 años atrás, su madre la sacó de San Román en una madrugada sin estrellas. Olivia tenía apenas 7 y no entendía por qué la abuela Lelia lloraba abrazándola, repitiendo con voz quebrada: «Nunca olvides lo que te pertenece, mi niña, ni tu nombre ni tu tierra». Ahora estaba de regreso, no como turista, no como forastera, como dueña, pero todavía nadie lo sabía. El mercado era un caos de olores y voces, un pulso vivo que latía en ritmos que ella recordaba en su cuerpo, aunque no en su mente. Caminar descalza era su forma de anclarse, de recordar. Cada piedra le contaba una historia distinta. Las voces, sin embargo, solo traían rechazo. «Oye tú, no puedes entrar así», gritó un guardia con uniforme desteñido, acercándose con paso rápido y el ceño fruncido. «Este es un establecimiento serio, señorita. No es lugar para vagabundas». Olivia se detuvo. Sus ojos grises, herencia directa de Lelia, se alzaron y lo miraron con una mezcla de firmeza y tristeza. «¿Y desde cuándo es ilegal pisar tu propia tierra?». El guardia frunció más el ceño, sin comprender. «Disculpa. Este terreno pertenece a la familia Morales Quintero desde 1932. ¿Te suena el nombre Don Raúl Morales?». El hombre dudó. El nombre tenía peso, aunque para muchos ya era solo leyenda. «¿Y tú qué tienes que ver con eso?». «Soy su nieta, Olivia Morales. Esta tierra es mía, y vine a recuperarla». Un silencio tenso se extendió como una grieta. Algunos empezaron a acercarse, otros fingieron seguir con sus tareas, pero el aire había cambiado, como si la historia misma se hubiera detenido a escuchar. «Eso no puede ser. Ese hombre murió hace años y su hija se fue sin dejar rastro». La voz era de doña Teresa, una de las comerciantes más antiguas del mercado, con más años en sus manos que arrugas en la cara. Olivia la miró con una ternura inesperada. «Mi madre se llamaba Elena Morales, y yo soy su hija. Vine a reclamar lo que nos pertenece». Doña Teresa la miró con incredulidad. Luego, sus ojos se clavaron en los pies descalzos de Olivia. «Si lo que dices es verdad, ¿por qué vienes así? Sin zapatos, sin aviso, sin abogado». «Porque esta tierra no se camina con tacones ni se gana en una oficina. Se siente, se recuerda y se defiende con el alma». Un murmullo se alzó, esta vez distinto, más curioso que despectivo, más cauteloso que burlón. La historia se estaba volviendo real. «Yo quiero ver esos papeles», interrumpió el guardia, aún escéptico. Olivia metió la mano en su bolso de lona y sacó un sobre grueso, con la escritura original, el testamento de don Raúl y la resolución del tribunal que confirmaba su validez. Todo en orden, todo legal, todo real. Y entonces comenzó el verdadero conflicto, porque lo que nadie le había dicho, y lo que Olivia estaba a punto de descubrir, era que ese mercado ya no era solo un centro de comercio local. Desde hacía 5 años, una empresa, constructora extranjera, había comprado derechos de uso
del terreno a través de una serie de movimientos turbios en la municipalidad. Querían convertir el mercado en un complejo de lujo, un hotel ecológico, según decían, para atraer turismo de calidad. Y alguien había enterrado el testamento original como si no existiera. Pero Olivia lo había encontrado, lo había restaurado, y ahora, al ponerlo sobre la mesa, iba a encender fuegos que llevaban décadas a punto de estallar. La tarde cayó sobre San Román con una lentitud pesada, como si el pueblo mismo se negara a ver lo que se avecinaba. Olivia permanecía sentada en una banca desvencijada, justo frente al kiosco central del mercado. A su lado, una carpeta marrón contenía los documentos que acababan de sacudir la normalidad del lugar. La noticia se esparció con rapidez. En menos de una hora, todo el mercado hablaba de la nieta de don Raúl, de sus pies descalzos, del testamento con sello notarial. Unos dudaban, otros se burlaban, pero algunos, los más viejos, empezaban a recordar. La niña Olivia tenía los ojos de Elena, ¿te fijaste? Yo fui al bautizo de esa criatura, en la capilla del río. ¿Y si es verdad? ¿Y si es de ella esa tierra? Las preguntas comenzaron a perforar el silencio cómplice que durante años cubrió las operaciones ilícitas en torno al terreno del mercado. La constructora Invirsa había llegado al pueblo con promesas de progreso, becas para los niños, calles pavimentadas y empleos. Pero esas promesas se habían diluido, y en su lugar quedaron 3 lonas con renders coloridos y un proyecto que nunca comenzó. Nadie sabía por qué. O al menos, eso decían. Esa noche, Olivia se quedó en la casa abandonada de su abuela, al borde del pueblo. El lugar estaba lleno de polvo, pero milagrosamente en pie. En un cajón encontró los viejos recortes de periódico donde don Raúl aparecía junto al primer alcalde de San Román, inaugurando el mercado en 1947. También halló una carta rota en la que Elena, su madre, le prometía volver cuando los buitres dejen de rondar, pero nunca volvió. Y ahora Olivia entendía por qué. A la mañana siguiente, una camioneta negra sin placas estacionó frente al mercado. 4 hombres de traje descendieron con paso firme. Uno de ellos, delgado, rostro afilado, sonrisa artificial, pidió hablar con la señorita Morales. Ella los esperaba sentada en el mismo banco del día anterior, esta vez con sandalias de cuero desgastado y el cabello suelto. Buenos días, señorita. Mi nombre es Mauricio Espinosa, asesor legal de Invirsa. Nos han informado que usted reclama propiedad sobre este predio, dijo el hombre con voz medida, casi condescendiente. Seguramente se trata de un malentendido. Invirsa adquirió los derechos hace años, en conformidad con la municipalidad. Adquirieron un fraude, respondió Olivia sin inmutarse. Este terreno no estaba en venta. Mi abuelo lo dejó a mi nombre y hay una resolución judicial que lo confirma. La municipalidad actuó con documentos falsificados. Eso está por verse. Le aconsejaría proceder con cautela. Esta es una empresa poderosa. No queremos conflictos innecesarios. Yo tampoco. Pero si creen que voy a ceder esta tierra por miedo, no me conocen. La tensión entre ambos era palpable. Olivia no pestañeó. Espinosa, por un segundo, dejó ver el rastro de una preocupación que intentaba ocultar. Entiendo. Veremos qué dice la ley, dijo al fin, y giró para irse. Sí, respondió ella. Veremos qué dice la verdad. Cuando se fueron, Olivia supo que el enfrentamiento sería largo y difícil, pero también entendió que no estaba sola. Esa tarde, doña Teresa fue a verla con un cuaderno lleno de notas. Tu abuelo me pidió que guardara esto. Nunca supe por qué. Tal vez ahora sí. Dentro del cuaderno había mapas del mercado, listados de comerciantes antiguos, nombres y fechas, y sobre todo, una lista de pagos ilegales a funcionarios municipales. Era la memoria viva del fraude. Don Raúl había visto venir el despojo antes de morir, y dejó pistas para que, algún día, alguien pudiera restaurar lo justo. Todo esto estaba guardado, esperando a que regresaras, dijo Teresa. Olivia lloró en silencio. No por miedo, por reconocimiento. Al día siguiente, convocó una reunión abierta en el centro del mercado. Cientos asistieron. Olivia se subió a una tarima improvisada y habló con una voz que combinaba dolor, memoria y dignidad.
No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por ustedes, por los que construyeron este mercado con sus manos, por quienes fueron engañados, por quienes aún creen que San Román no está a la venta. La ovación fue tímida al principio, luego se volvió ensordecedora. Y entonces, alguien gritó: «La nieta de don Raúl ha vuelto». Fue el principio de una rebelión pacífica, pero la constructora no se quedaría de brazos cruzados. La noticia recorrió los corredores del poder como un zumbido molesto. Una joven descalza reclamaba legalmente el terreno más codiciado del sur del país. Los correos internos de Invirsa comenzaron a usar un nombre en clave para referirse a ella: Orquídea. El apodo sonaba exótico, delicado, casi ridículo, pero era una forma de no nombrarla con respeto. En San Román, sin embargo, el nombre Olivia Morales ya era una consigna. El día después de su discurso, los comerciantes comenzaron a organizarse. Por primera vez en años, suspendieron la actividad comercial durante una hora para escuchar propuestas. Olivia había convencido a un abogado joven y valiente, Hugo Rivas, para que la acompañara en la batalla legal. Pero sabía que la justicia institucional no sería suficiente. «No van a ganar esto en tribunales», le dijo Hugo esa tarde, mirando los documentos falsificados que la constructora usó para apropiarse del predio. «Esto se va a ganar en la calle. Con prensa, con memoria, con presión pública». Y Olivia lo sabía. Por eso cada noche recorría casa por casa recordando historias olvidadas. La mujer que tuvo su primer puesto de dulces gracias a don Raúl. El pescador que vendía en el pasillo norte y usaba las ganancias para educar a sus hijas. El electricista que aún guardaba las facturas originales de los arreglos que don Raúl financiaba sin pedir nada a cambio. «Tu abuelo no era dueño de este mercado. Era su guardián», le dijo un anciano con los ojos húmedos. Eso cambió todo. Olivia entendió que no se trataba solo de tierras ni de escrituras. Se trataba de legado, de dignidad. Una mañana, los camiones de Invirsa llegaron con maquinaria. Sin aviso previo, sin resolución de desalojo. Venían a empezar obras preliminares de limpieza. La primera pala mecánica apenas se alzó, cuando el portón del mercado se llenó de cuerpos humanos. Viejos, jóvenes, mujeres con hijos en brazos, adolescentes con carteles, todos de pie, formando un muro de carne, barro y memoria. «No pasarán», gritó doña Teresa, con la voz quebrada pero el corazón firme. Olivia estaba al frente, vestida de blanco, con los pies otra vez descalzos. El jefe de obra de Invirsa se bajó de su camioneta y comenzó a gritar órdenes. Uno de sus asistentes, un hombre fornido con gorra negra, avanzó y trató de empujar a una mujer anciana del camino. La mano de Olivia se alzó como un relámpago. «Ni un paso más», gritó. «Esto está en litigio. Tocar este terreno ahora es un delito. Tenemos autorización», dijo el jefe de obra, mostrando un papel sellado. Olivia se acercó. Lo tomó. Lo leyó. «Esto está firmado por el director municipal de obras, el mismo que está siendo investigado por cohecho. Esto no tiene valor legal. Usted no puede tocar una sola baldosa sin incurrir en desacato». El abogado Hugo llegó en ese instante, con un grupo de periodistas y una orden judicial provisional de suspensión de cualquier intervención sobre el predio. Los fotógrafos captaron el momento exacto en que Olivia alzaba el documento frente a las cámaras. El titular del día siguiente decía: «La dueña descalza frena maquinaria de constructora internacional. La justicia llega al barro». Invirsa se vio obligada a retirar sus camiones. Pero eso no fue el fin. Fue apenas el inicio del contraataque. Esa misma noche, alguien lanzó una piedra contra la casa donde Olivia dormía. Luego vino un incendio pequeño, controlado a tiempo. Después, mensajes anónimos bajo la puerta. «Están tratando de quebrarte», le dijo Hugo con preocupación. «Pero lo que estás haciendo ya es más grande que tú». Y era cierto. Desde otras regiones comenzaron a llegar mensajes de apoyo. Hijos de antiguos comerciantes de San Román publicaban en redes sus recuerdos del mercado, sus fotos de infancia, sus historias con don Raúl. Una campaña espontánea de solidaridad
Se alzó con la etiqueta: "La tierra es nuestra". Pero la presión también crecía. Una reunión de emergencia en la municipalidad intentó forzar un desalojo por razones de interés económico superior. Olivia y Hugo presentaron una denuncia penal por falsificación de documentos y coacción a funcionarios públicos. La guerra era legal, mediática y emocional. Y en el fondo, todo pendía de un secreto que Olivia aún no había revelado, porque entre los documentos que encontró en la casa de su abuela, había uno más, uno que explicaba por qué su madre huyó, una carta que mencionaba algo llamado el Proyecto Yakura, y los planos de un sistema subterráneo debajo del mercado, olvidado por todos, menos por don Raúl. Un invento, un legado oculto, una solución para el agua. Pero eso aún no estaba listo para ver la luz. La lluvia llegó de repente, como si el cielo de San Román supiera que algo importante estaba a punto de desenterrarse. Olivia estaba sentada en el cuarto más pequeño de la casa de su abuela, frente a una caja de madera que había encontrado tras un panel suelto en la pared. Dentro, los planos estaban protegidos en plástico amarillento. Dibujos a mano, fórmulas hidráulicas, notas escritas con la letra minuciosa de don Raúl. Todo giraba en torno a una palabra que ella nunca había escuchado: Yakura. Esa noche, mientras el agua golpeaba el techo de zinc, Olivia y Hugo estudiaron los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó él, asombrado. Es un sistema de captación de agua de lluvia y filtrado natural, usando materiales de bajo costo y un diseño inspirado en las corrientes subterráneas del valle, explicó Olivia, leyendo en voz alta. Mi abuelo diseñó esto hace más de 40 años. Lo llamó Proyecto Yakura. Es una forma de abastecer de agua limpia al mercado y a las comunidades cercanas sin depender de las redes municipales. Esto es brillante, murmuró Hugo. Y absolutamente necesario. ¿Sabías que San Román tiene cortes de agua cada semana? Esta solución sería revolucionaria. Y estaba aquí, enterrada, como todo lo demás. Entre los planos, había cartas que don Raúl había enviado a distintas autoridades durante los años 80 y 90, buscando financiamiento, visibilidad, apoyo. Nunca tuvo respuesta. En algunos márgenes, había notas escritas a mano. Me dijeron que esto asusta a los que venden agua embotellada. Y no quieren soluciones, quieren dependencia. Olivia comprendió de inmediato. El proyecto Yakura no fue ignorado por falta de mérito. Fue silenciado. Y ahora, con el conflicto legal en curso, Yakura era más que un plano. Era un arma. Una esperanza. Si logramos demostrar que aquí existe un sistema de infraestructura comunitaria potencial, que fue enterrado por corrupción, todo el caso cambia, dijo Hugo. Ya no es solo una disputa por la tierra, es por el derecho a decidir qué se hace en ella. ¿Y cómo? Decidieron actuar. Al día siguiente, convocaron a una asamblea abierta y mostraron los planos. Explicaron el funcionamiento de Yakura con apoyo de ingenieros voluntarios. El impacto fue inmediato. ¿Así que todo este tiempo hemos tenido agua bajo nuestros pies y nadie nos lo dijo?, preguntó un joven comerciante. No solo agua, respondió Olivia. Una alternativa, una independencia. Mi abuelo lo entendió, y por eso quisieron borrarlo de la historia. Los medios nacionales comenzaron a llegar. La historia de la propietaria descalza se convirtió en símbolo de una lucha mayor. Una joven heredera defendiendo un sistema ancestral de abastecimiento frente al avance de una multinacional que prometía progreso a cambio de destrucción. Invirsa contraatacó. Publicaron comunicados acusando a Olivia de instrumentalizar falsos recuerdos y de entorpecer el desarrollo económico del municipio. Lanzaron una campaña en redes con imágenes de un hotel de lujo sobre el mismo terreno, prometiendo empleos y modernidad. Pero el pueblo ya no les creía, porque ahora sabían que debajo de sus pies había algo más que tierra. Había memoria, había agua y había verdad. Una mañana, Olivia recibió una llamada urgente. Habían encontrado una entrada sellada bajo el almacén viejo del mercado. Una compuerta oxidada con una inscripción que decía: Yakura y inauguración pendiente.
Con ayuda de voluntarios y expertos, comenzaron a excavar. Los que hallaron fue más grande de lo que imaginaban. Una red de canales, filtros de piedra, cámaras de sedimentación, todo construido con manos campesinas bajo la supervisión de don Raúl. Nunca fue terminado, pero estaba allí, como esperando que ella volviera. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas, no por nostalgia, sino por determinación. «Vamos a terminarlo», dijo en voz baja. Y el pueblo se unió. Comenzaron a trabajar en turnos, a limpiar, a documentar, a recuperar el sistema. Los ingenieros confirmaron que, con mínimas modificaciones, Yakura podía abastecer de agua a más de 3.000 personas. Mientras tanto, el juicio avanzaba. Invirsa había presentado una contrademanda por ocupación indebida y difamación empresarial. Pero ahora enfrentaban algo más poderoso que la ley, la voluntad popular. El alcalde, que hasta ese momento se había mantenido neutral, fue grabado en una llamada comprometedora con un ejecutivo de Invirsa. El audio se filtró. Escándalo nacional. El proceso judicial cambió de tono. Yakura ya no era solo un invento olvidado. Era prueba material de que el predio tenía una función comunitaria vital. De que el testamento de don Raúl tenía un propósito, no solo una firma. Y entonces apareció una carta, enviada por un periodista jubilado, que en los años 80 había intentado publicar un artículo sobre Yakura y fue censurado. En su carta, adjuntaba copias del manuscrito original, fotos y una nota. «Olivia, tu abuelo me pidió que no publicara, hasta que alguien volviera con la misma mirada que él. Esa mirada es tuya». El país entero miraba ahora hacia San Román, y la constructora se preparaba para una jugada final. El sol caía implacable sobre San Román, pero ni el calor ni el cansancio detenían la obra. Yakura ya estaba parcialmente reactivado. Las pruebas piloto funcionaban. El agua, filtrada a través de las piedras milenarias del valle, brotaba limpia, fría, como si la tierra misma quisiera hablar. Y hablaba. En cada gota, en cada voluntario que trabajaba sin cobrar, en cada niño que llenaba su cantimplora, y sonreía como si comprendiera el milagro. Pero Invirsa no había terminado. Una mañana, Olivia fue citada a una oficina en la ciudad vecina. No estaba obligada a ir, pero algo le decía que debía escuchar. Hugo la acompañó. La reunión fue en un piso alto, con vista a la autopista, en un despacho revestido de mármol falso y aire acondicionado demasiado frío. Mauricio Espinosa, el abogado de Invirsa, los recibió con una sonrisa elegante y un portafolio negro. «Olivia, Hugo, gracias por venir. Les prometo no quitarles mucho tiempo». «Hable», dijo Olivia sin sentarse. Espinosa suspiró. Invirsa ha decidido hacerle una oferta formal, una suma considerable en efectivo, a cambio de su retirada voluntaria del predio. Además, un cargo en nuestro Departamento de Impacto Social. Sería imagen de proyectos en otras regiones. Visibilidad, recursos y paz. Para todos. «¿Cuánto?», preguntó Hugo, sin cambiar el tono. Espinosa abrió el portafolio. Colocó sobre la mesa un cheque. 7 cifras. «Esto resolvería su vida», añadió, mirándola con falsa compasión. «Su familia tendría seguridad. Usted tendría una carrera. Y no más amenazas. Créame, esto es lo más sensato». Olivia observó el cheque durante varios segundos. Luego lo tomó. Lo dobló con lentitud. Caminó hasta la ventana. Y sin decir palabra, lo dejó volar por la rendija entre el vidrio y el marco. El papel cayó, dando vueltas, como una hoja vencida por su propio peso. «Esa tierra ya no es mía. Es del pueblo», dijo, girándose. «Y ustedes no entienden lo que eso significa. Esto es una guerra. Y ustedes no saben lo que se juega», replicó Espinosa, perdiendo por primera vez su tono mesurado. «Sí lo sabemos», respondió Hugo. «Ustedes juegan a acumular. Nosotros jugamos a sanar». Salieron de la oficina sin mirar atrás. Horas después, apareció un comunicado en redes. «Olivia Morales rechaza $7 millones para defender un proyecto de agua ancestral. No hay paz sin dignidad».
El país estalló en debate. Algunos la llamaban mártir, otros insensata. Pero la mayoría entendía que allí, en ese rincón del Minchinchin Sur, se jugaba algo mayor. Y fue entonces cuando ocurrió el golpe más bajo. Durante la madrugada, un grupo no identificado saboteó los túneles de Yakura. Vaciaron un contenedor de químicos industriales en el sistema de filtrado. El agua salió turbia, contaminada. La esperanza se tornó miedo. La noticia se viralizó. Invirsa negó toda responsabilidad. El municipio dijo no tener registros. Pero Olivia sabía. Y el pueblo también. Nos quieren quebrar por dentro, dijo doña Teresa. Pero no han entendido que no somos una estructura. Somos raíz. Los ingenieros analizaron los daños. La recuperación era posible, pero lenta. La rabia se transformó en determinación. Una vigilia silenciosa se organizó esa misma noche. Cientos de personas caminaron descalzas por las calles del pueblo hasta llegar al mercado. Llevaban velas, cantaban bajo. Sus pasos marcaban la tierra como una oración. Olivia los miraba desde la tarima. No podrán contaminar lo que ya es parte de nosotros, dijo. Pueden ensuciar el agua, pero no la memoria. Pueden pagar por silenciar, pero no por sanar. Esa noche, San Román no durmió. Y en una oficina al norte, Mauricio Espinosa recibió una llamada que le heló la sangre. Ya no podemos contener esto. Retírense. Quemen los archivos. Pero era tarde, porque el juicio entraba en su fase final, y Olivia tenía en sus manos algo que aún no había mostrado: el testimonio notariado de un exfuncionario que participó en la falsificación de los papeles de traspaso. Y una carta más, de su madre. La letra era inconfundible. Inclinada hacia la derecha, apretada en los bordes, como si cada palabra hubiese sido arrancada con esfuerzo del pecho. Olivia encontró la carta dentro de un libro de cocina antigua, escondido detrás de un panel falso en la despensa. Estaba dirigida a ella. Mi Olivia, si estás leyendo esto, es porque volviste. Lo supe siempre. Aunque me marché con el miedo latiéndome en los talones, nunca dejé de creer que volverías a poner los pies donde un día nos los arrancaron. La carta contaba lo que Olivia había intuido, pero ahora con el dolor explícito. Su madre huyó porque descubrió los intentos de soborno a don Raúl, los movimientos en la municipalidad y los primeros planos del hotel disfrazado de centro cívico. Cuando Elena decidió denunciar, fue amenazada. No solo ella, también Olivia, que entonces tenía apenas 7 años. No podía arriesgar tu vida, hija, así que te llevé, y me fui sabiendo que estaba perdiendo una tierra, pero salvando a mi raíz. Sabía que un día la tierra llamaría de nuevo. La carta incluía un testimonio firmado, un relato de los hechos y nombres clave. También una copia de la denuncia que Elena logró registrar en un juzgado de otra provincia, antes de ser obligada al silencio. Olivia lloró toda la noche, no de tristeza, sino de un fuego que no se apaga. El de una hija que al fin escucha a su madre diciendo, sí, era real, sí, tenías derecho. Con esa carta, el caso dio un giro irreparable para Invirsa. Hugo la presentó como prueba en la audiencia final, junto con el testimonio del exfuncionario que se había presentado voluntariamente tras ver la vigilia por televisión. Ambos relatos coincidían. La falsificación fue ordenada desde niveles altos de la empresa, en complicidad con 3 funcionarios municipales, a cambio de favores y dinero. El juez, un hombre de rostro curtido y mirada lenta, pidió un receso tras escuchar los documentos. Fuera del tribunal, la prensa rodeaba a Olivia. Esperaba, ¿usted este desenlace? No. Esperaba justicia. El desenlace lo escribe la historia. San Román esperaba con el corazón suspendido. Mientras tanto, los voluntarios de Yakura trabajaban sin descanso. Los químicos habían sido contenidos. Los canales desinfectados. El agua comenzaba a correr de nuevo, tímida, como una promesa que se reafirma. Y la esperanza tenía ahora forma de grifo abierto en la plaza principal. Una semana después, el tribunal emitió su fallo. El mercado don Raúl Morales, incluyendo su subsuelo, estructuras y toda servidumbre relacionada,
Era propiedad legal e indivisible de Olivia Morales, en cumplimiento del testamento original, con nulidad de cualquier venta posterior por vicios de origen. La constructora debía cesar toda actividad, y se abría una investigación penal contra sus directivos. Cuando Olivia recibió la resolución, no gritó, no alzó los brazos, solo se arrodilló, descalza, en la entrada del mercado, y tocó la tierra con ambas manos. «Gracias», susurró. La imagen fue capturada por decenas de cámaras, se volvió símbolo, se volvió portada. Esa misma tarde, el pueblo organizó una ceremonia. Le entregaron a Olivia una placa de madera. Guardiana de Yakura, hija de Elena, nieta de Raúl, dueña de su historia. Pero Olivia no se quedó con el título, ni con el mercado. Una semana después, firmó la creación de una fundación comunitaria, Fondo Yakura, donde cedía la administración del predio a un consejo integrado por representantes del pueblo, técnicos, agricultores y jóvenes líderes. Yo no vine a quedarme con nada. Vine a devolver lo que nos robaron. El consejo decidió mantener el mercado en funcionamiento, restaurar su estructura y convertir los túneles de Yakura en un modelo nacional de soberanía hídrica. Invirsa, por su parte, retiró su personal del país. Mauricio Espinosa fue citado a declarar en múltiples causas judiciales. El alcalde fue destituido. El pueblo eligió a una nueva autoridad en elecciones anticipadas, una mujer joven, criada en el mercado, que usaba sandalias gastadas y hablaba como quien siembra. Y en la casa de la abuela, Olivia plantó un árbol, no para recordar la lucha, sino para celebrar la raíz. San Román amanecía distinto. Ya no era el pueblo dormido bajo la sombra de un olvido impuesto. Era una comunidad despierta, marcada por el barro bajo los pies, pero también por una dignidad que ya no pedía permiso para alzarse. Tras el fallo judicial, Olivia se convirtió en algo más que la propietaria legítima del mercado. Era la pieza de un engranaje mayor que estaba comenzando a girar. Lo entendía cada vez que una niña se acercaba con una flor en la mano, o cuando un anciano pasaba a su lado, y le decía simplemente, «gracias», con la voz temblorosa por la emoción contenida de décadas. Pero ella no se sentía heroína, se sentía puente. Durante semanas recorrió los pasillos del mercado, ahora en proceso de restauración, acompañada por voluntarios y vecinos que ofrecían su tiempo sin pedir nada a cambio. Los techos comenzaron a cambiarse, las paredes a recuperar sus murales. Cada rincón parecía despertar de un letargo polvoriento. Yakura, con su red de agua ahora limpia, era el centro vital de esa recuperación. Una mañana, mientras supervisaban las obras en el ala norte del mercado, Olivia se detuvo frente al antiguo almacén donde descubrió la compuerta inicial del sistema. Hugo estaba a su lado, observando los nuevos planos para la planta de recolección. «Aún no entiendo cómo pudo construirse todo esto sin que nadie dijera nada», comentó él admirado. «Porque la tierra sabe guardar secretos», respondió ella, «y porque hubo quienes prefirieron olvidar, aunque otros recordaran en silencio. Como tu abuelo. Como mi madre». Ese día, Olivia decidió organizar una jornada de memoria. Invitó a las familias más antiguas del pueblo, a antiguos empleados del mercado, a nietos de comerciantes que habían partido hace años. Cada uno trajo objetos, fotos, recetas, historias. Lo llamaron Día de las Raíces. Uno a uno, fueron compartiendo sus recuerdos frente a un micrófono abierto. Anécdotas de don Raúl repartiendo canastas en Navidad, la vez que arregló el tejado, durante una tormenta sin esperar ayuda. La historia del puesto de empanadas donde una pareja se conoció y hoy tenían 5 hijos. Pero el momento más emotivo llegó cuando doña Teresa, con un pañuelo bordado en la mano, subió al pequeño escenario y mostró una grabadora vieja. «Esto me lo dejó tu abuela, Olivia. Nunca supe si funcionaba aún. Pero me dijo que aquí estaba la voz de lo que se quiso callar». Con ayuda de un técnico local, lograron reproducir la cinta. La voz de don Raúl, un poco distorsionada pero firme, llenó el aire. «Si un día escuchas esto, es porque el tiempo cumplió su vuelta. Esta tierra no es herencia,
es responsabilidad. El que siembra sin miedo cosecha futuro, y el futuro no lo escriben los que compran, sino los que recuerdan. El mercado entero se quedó en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente cerraban los ojos. La cinta siguió, con instrucciones para el mantenimiento de Yakura, nombres de personas claves para la reconstrucción, y un último mensaje. Olivia, si vuelves, no mires atrás con rencor. Mira al frente con raíz. El pueblo estalló en aplausos. Nadie había dudado ya de quién era ella. Pero ahora, la voz del fundador del mercado lo sellaba para siempre. Desde entonces, la Fundación Yakura se convirtió en un símbolo nacional. Proyectos en otros pueblos comenzaron a replicar el sistema. Ingenieros voluntarios viajaban desde distintas provincias para aprender. Estudiantes de arquitectura tomaban el caso como ejemplo. Sein fundó un archivo histórico para proteger los documentos recuperados. Olivia fue invitada a foros, conferencias, entrevistas. A veces aceptaba. Otras veces prefería quedarse en casa, sembrando hortalizas en el patio de su abuela. Tu causa se volvió movimiento, le dijo un periodista. ¿Qué se siente ser la chispa de una revolución? Yo no fui la chispa, respondía ella. Yo solo desenterré el fósforo. Aún así, no todo era celebración. Las secuelas del conflicto aún latían. Algunos funcionarios locales habían sido destituidos, sí, pero otros seguían operando desde las sombras. Invirsa mantenía bufetes de abogados trabajando en apelaciones. El exalcalde, aunque procesado, aún no enfrentaba juicio, y ciertas amenazas llegaban por vías más sutiles. Llamadas anónimas, inspecciones sospechosas, sabotajes menores. Olivia no bajaba la guardia. Por eso, creó un comité de vigilancia ciudadana, donde los vecinos se turnaban para observar el predio, documentar actividades y, sobre todo, mantenerse informados. También impulsó talleres de derecho popular, para que nadie volviera a ser despojado por ignorancia legal. La mejor defensa es el conocimiento, decía una y otra vez. Un día, recibió una carta manuscrita sin remitente. Adentro, una sola frase. Volveremos por lo que es nuestro. No se asustó. Solo guardó la nota en un cuaderno titulado Archivo de amenazas vencidas. Porque ahora sabía que el poder no solo se oculta en grandes cheques y firmas con corbata. También se esconde en el silencio, en la desinformación, en el olvido. Y contra eso, la memoria era su escudo más afilado. Y la raíz, su trinchera. Aquel verano en San Román fue el más seco en casi 40 años. Las represas de la región se evaporaban lentamente bajo un sol sin tregua, y varios pueblos cercanos empezaron a racionar agua. Las noticias hablaban de emergencia hídrica, de crisis climática, de promesas incumplidas del gobierno. Pero en San Román, el agua fluía, silenciosa, constante, limpia, Yakura, restaurado y potenciado por un nuevo sistema de captación extendido hacia las laderas, proveía a más de 5.000 personas en 1900 en la zona. Los tanques de recolección, alimentados por las lluvias anteriores y filtrados por piedra volcánica y carbón activado, resistían incluso la peor de las sequías. Las pruebas químicas demostraban que el agua era más pura que muchas marcas embotelladas. No era magia, era sabiduría ancestral recuperada, y cada gota llevaba un mensaje. Sí se puede. La Fundación Yakura se convirtió en referente. Recibían solicitudes desde otras regiones rurales, desde barrios marginales en ciudades costeras, incluso desde el extranjero. Olivia, sin quererlo, había dejado de ser solo símbolo. Era ahora articuladora de un movimiento que trascendía las fronteras del mercado y del pueblo. Sin embargo, aquel reconocimiento traía nuevas tensiones. Un delegado del gobierno regional visitó San Román con una propuesta: convertir el sistema de Yakura en una marca nacional de innovación sostenible. Querían incluirlo en un programa federal de sustentabilidad con fondos millonarios, a cambio de 1.900 participación administrativa. En otras palabras, le explicó Hugo tras revisar el documento, quieren que el Estado sea copropietario del modelo, y que tú firmes.
Olivia no tardó en responder. El agua no es marca, y el Estado puede colaborar pero no controlar. No otra vez. Esa noche, escribió una carta abierta al pueblo. No fundamos Yakura para que alguien más le ponga sello. Lo fundamos para que nunca más nos quiten lo que sabemos hacer por nosotros mismos. El agua no se privatiza. La dignidad no se vende. Y la autonomía no se negocia. La carta se viralizó. Más aún cuando un canal de televisión nacional transmitió un documental sobre la historia de San Román, narrado por Olivia. En él, aparecían imágenes de los túneles restaurados, entrevistas con vecinos, planos originales de don Raúl, y grabaciones inéditas de Elena, su madre, donde explicaba cómo habían sido silenciados por denunciar. El país entero vio, por primera vez, el rostro de la lucha contada con ternura. No, con furia. Esa misma semana, la fundación recibió una donación inesperada. Un colectivo de músicos urbanos organizó un concierto benéfico y recaudó fondos para construir un segundo centro de captación en una comunidad indígena del norte. Olivia lloró cuando lo supo. No por el dinero, por el eco. «Estás sembrando bosque donde antes había desierto», le dijo doña Teresa, que ahora coordinaba un programa de educación ambiental con niños del pueblo. Y sin embargo, no todo era armonía. Invirsa seguía operando desde las sombras. La empresa había cambiado de nombre y redireccionado sus operaciones, pero mantenía vínculos con firmas fantasmas que presionaban para comprar terrenos colindantes al mercado. Había rumores de que querían aislar a San Román, encerrarlo entre urbanizaciones privadas. Fue entonces cuando Olivia tomó una decisión audaz. Compró, con ayuda de donaciones y microfinanciamiento colectivo, 5 hectáreas vecinas al mercado. En ese terreno, anunció la construcción de Mindores, la Escuela de Agua y Memoria, un centro educativo y comunitario donde se formarían jóvenes en técnicas de soberanía hídrica, agroecología, restauración histórica y defensa legal del territorio. No basta con defender, tenemos que enseñar a defenderse, dijo durante la ceremonia de colocación de la primera piedra. Porque lo que hoy protegemos, mañana deberá ser protegido por otros. Y quiero que estén listos. El acto fue simbólico y poderoso. Niños con tierra en las manos. Abuelas sembrando. Esquejes. El sonido del agua corriendo por los tubos restaurados. Y una placa que decía, «Aquí no se construye poder. Aquí se construye raíz». Pero justo cuando parecía que la historia había encontrado su cauce, un suceso inesperado sacudió la calma. Una carta llegó a la fundación, sin remitente. Solo un sello en el sobre, un águila en vuelo, con una estrella negra sobre el pecho. Dentro, una hoja mecanografiada. No nos fuimos, solo retrocedimos para observar. Lo que crees que fundaste es apenas la superficie. Debajo hay algo más. Pregunta por Yakura II. Pregunta por el aljibe de piedra. Aún no conoces toda la verdad. Olivia se quedó helada. El sello le resultaba vagamente familiar, como algo que su madre mencionó una vez en sueños entrecortados. Hugo investigó y encontró una pista. El símbolo pertenecía a una organización que en los años 70 promovió infraestructuras clandestinas de abastecimiento para comunidades perseguidas. Muchos de sus proyectos quedaron inacabados, otros enterrados, literalmente. Y así, justo cuando creía haber llegado al final, Olivia descubría que su historia, la de su madre, la de su abuelo, aún tenía túneles por abrir, y quizás una segunda fuente por despertar. La carta permaneció días sobre la mesa de la fundación, intacta, como si nadie quisiera tocarla. Olivia la observaba cada mañana antes de comenzar sus labores, esperando que el papel dijera más, que se abriera por sí solo como una flor nerviosa. Pero no lo hacía. Solo repetía su mensaje críptico. Pregunta por Yakura II. Pregunta por el aljibe de piedra. Fue doña Teresa quien, tras varios días, se sentó frente a Olivia y bajó la voz. Ese nombre, lo oí una vez, en una conversación entre tu abuelo y un hombre de acento extraño. Era extranjero, eso recuerdo. Hablaban como si construyeran algo más que agua. Hablaban como quien guarda un secreto para cuando ya no haya opciones. ¿Sabes dónde?
solo que decían debajo de la sala de máquinas. Y que si llegaba el día, alguien debía despertar al viejo corazón. Con esa frase en la memoria, Olivia y Hugo comenzaron una búsqueda meticulosa. La sala de máquinas de Yakura, la estructura que almacenaba los tanques principales y coordinaba la distribución, había sido completamente restaurada, pero nunca se había explorado su subsuelo. Nadie había pensado que allí pudiera haber algo más. Con ayuda del mismo equipo técnico que reconstruyó los túneles, comenzaron una inspección. Tras días de golpes sordos, de mapas antiguos y sensores de resonancia, hallaron una anomalía en la base del muro norte. Lo rompieron con cuidado. Y allí estaba, una trampilla de piedra tallada, con un símbolo que Olivia reconoció al instante. No por haberlo visto antes, sino por haberlo sentido en los sueños de su infancia. Un círculo entrelazado con una espiral y una lágrima. Era el sello de su madre, el mismo que ella dibujaba en cuadernos, sin saber por qué. Abrieron la trampilla. Una escalera de piedra descendía serpenteante hacia la oscuridad. Nadie sabía hasta dónde llegaba, ni qué encontrarían al final, pero Olivia no dudó. Bajó primero. Hugo la siguió, luego los técnicos, y tras varios minutos en espiral, llegaron a una cámara silenciosa. El aljibe de piedra. Era un espacio circular, de unos 8 metros de diámetro. En el centro, un pozo profundo lleno de agua absolutamente cristalina. A su alrededor, lo que parecía ser un archivo, cajas selladas, tubos con planos y una estructura metálica antigua, cubierta con mantas y cera endurecida. La emoción los dejó sin palabras. El lugar olía a humedad y a historia, a algo sagrado. Durante días, exploraron el contenido. Descubrieron que el aljibe no solo era un reservorio. Era también un santuario de conocimiento, un banco de proyectos vetados, de soluciones que fueron bloqueadas por intereses oscuros en décadas pasadas. Entre los documentos, hallaron el manuscrito de un proyecto titulado Yakura II, Red Hídrica Autónoma Interregional, diseñado para conectar fuentes subterráneas de agua a lo largo de varios pueblos mediante túneles naturales y filtros vegetales, un sistema de soberanía hídrica tan ambicioso como simple, tan efectivo como invisible, una red viva enterrada por el miedo. Esto, dijo uno de los ingenieros, esto cambiaría todo, no solo aquí, en todo el país. ¿Por qué lo escondieron?, preguntó Olivia. Porque si el agua deja de ser negocio, muchos dejan de ser poderosos. El descubrimiento fue mantenido en secreto por el momento. Sabían que difundirlo antes de entenderlo podía ponerlo en peligro. Olivia reunió al consejo de la fundación y reveló todo. Las reacciones fueron diversas. Emoción, duda, temor, pero prevaleció el 1900 asombro. Mi abuelo y mi madre sabían esto. Lo protegieron. Lo guardaron para este momento, dijo Olivia. No es coincidencia que lo encontremos ahora. Es llamado. Esa noche, Olivia regresó sola al aljibe. Se sentó junto al pozo y dejó caer una piedra. Tardó varios segundos en tocar el agua. ¿Qué quieres que haga, abuelo? Madre, ¿es esto lo que me dejaron? Entonces recordó la voz de don Raúl en la grabadora. El que siembra sin miedo cosecha futuro. Y lo supo. No bastaba con defender un terreno. Tenía que reactivar la red entera. Llevar Yakura II a los pueblos que aún caminaban kilómetros por una gota de agua. Construir con otros lo que había sido soñado para todos. Yakura ya no era solo un lugar. Era una visión. Pero para activarla necesitaba aliados, recursos y tiempo. Y eso la convertía nuevamente en blanco. Una semana después del hallazgo, Hugo recibió un mensaje cifrado desde una cuenta desconocida. Solo una frase. Ya sabemos lo que encontraron. Y no dejaremos que lo usen. El siguiente paso no sería construir. Sería resistir. Las nubes sobre San Román eran oscuras, pesadas, pero no por tormenta. Era otra clase de tensión, de esas que anteceden a un enfrentamiento inevitable. La existencia de Yakura II ya no era un secreto. A pesar de las precauciones,
Alguien dentro del sistema filtró una imagen del aljibe, acompañada de un fragmento del proyecto original. Red Hídrica Autónoma Interregional, Zona Sur, Ramal 1. Las redes sociales estallaron. En menos de 24 horas, medios nacionales y extranjeros hablaban de un sistema de agua subterráneo construido en la clandestinidad para resistir la privatización. Y junto con el interés vino la furia de quienes querían mantener el control. 2 días después, Olivia recibió una citación judicial, una demanda por apropiación indebida de bienes de interés estratégico nacional, firmada por una nueva entidad fantasma con sede en la capital. Hugo la analizó en detalle. Es una jugada desesperada, pero bien diseñada. Quieren deslegitimar todo, obligarnos a ceder por miedo. No van a poder, respondió Olivia, y su voz ya no temblaba. Convocó entonces a una asamblea nacional. Invitó a representantes de las comunidades con escasez de agua, a líderes indígenas, a académicos, a periodistas comprometidos. San Román se llenó de carpas, banderas y ollas comunes. Un eco del pasado, pero con propósito de futuro. En la plaza, frente al mercado restaurado, Olivia subió al escenario y habló sin micrófono. Su voz era clara, precisa. Nos han dicho que el agua es un bien estratégico. Y lo es. Pero no por lo que creen. No porque se pueda vender, sino porque se puede cuidar. No porque se acumule, sino porque se comparte. Lo que hallamos no es una propiedad. Es una promesa. Una red construida por nuestros abuelos para el día en que la sed fuera usada como arma. Ese día es hoy. Miles la escuchaban. Algunos lloraban. Otros grababan. Pero todos comprendían que ese momento era histórico. Y así comenzó el despertar de Yacura II. Se formaron brigadas de Minamesina, exploración para verificar la continuidad del sistema subterráneo. Se confirmaron túneles conectados entre San Román, Villacobre y Las Piedras. 3 comunidades rurales unidas por agua escondida. Cada una lista para activarla. Pero la presión también crecía. Un grupo armado no identificado irrumpió en una de las obras satélite, destruyendo tanques de almacenamiento. Otro atentado, esta vez con drones, afectó la sede de la Fundación Yacura. Nadie salió herido, pero el mensaje era claro. Querían apagar la red antes de que se expandiera. Olivia no se escondió. Salió en televisión abierta. Habló con voz firme. Nos atacan porque tenemos lo que ellos no pueden comprar. Futuro. Nos persiguen porque no entienden cómo una comunidad sin armas puede ser más poderosa que sus millones. No vamos a detenernos. El agua sigue. La red avanza. Y entonces, algo ocurrió que ni ella ni nadie había previsto. Las comunidades comenzaron a replicar el sistema sin pedir permiso. Usaban los planos, abiertos. Compartían materiales. Excavaban con sus manos. Lo llamaban Yacura Libre. En menos de un mes, 5 pueblos más iniciaron obras. Coordinaban por radio, por mensajes cifrados, por caravanas. La red ya no dependía de San Román. Era autónoma, imparable. El gobierno no pudo frenar el movimiento. La presión internacional, desde defensores del medio ambiente hasta premios Nobel, obligó a las autoridades a declarar inconstitucional cualquier intento de privatizar sistemas de agua comunitarios. La demanda contra Olivia fue retirada. Y los responsables de los ataques, identificados y procesados. Un año después, la red Yacura Sur abastecía a más de 80,000 personas en zonas donde antes el agua llegaba en camiones. San Román fue declarado territorio de autonomía hídrica y patrimonio de innovación popular. Y Olivia ya no necesitaba hablar tanto. Caminaba entre los pasillos del mercado con su cuaderno de campo en una mano y una semilla en la otra. Seguía descalza. Seguía escuchando la tierra. Una tarde, en el mismo banco donde todo comenzó, una niña se le acercó. ¿Tú eres la señora del agua? Olivia sonrió. No, el agua es de todos. Yo solo la ayudé a encontrar su camino. La niña le mostró un dibujo. Un pozo, una red subterránea, muchas manos conectadas. Y una inscripción. Aquí abajo, late el corazón del mundo. Olivia guardó el dibujo en su cuaderno. Cerró los ojos.
y por primera vez en años sintió que su historia, la de su madre, la de su abuelo, no era una carga, era un puente, una raíz, una promesa cumplida.